Buenas tardes, mi nombre es Leyanet Alejandra Gutiérrez. Soy estudiante de la licenciatura en psicología por parte de la Universidad IEU y esta es la actividad de un webinar para la materia de psicología del desarrollo 1. Es un webinar, esperemos que la gente se vaya conectando, pero debemos de dar inicio a esta sesión. Eh, es importante resaltar que hay unas instrucciones debido al tiempo del Zoom, que es la plataforma en la que estamos trabajando. Se va a tener que cortar la sesión después de 45 minutos, porque es el tiempo límite que permite la plataforma grabar, y después se reiniciará con la misma liga la segunda parte para dar finalizada la sesión, ya que el tiempo es de 50 a 60 minutos de duración. Entonces, aquí, como lo pueden ver, en la presentación está la parte para la Liga 1 y la Liga 2 que ustedes se podrán visualizar en YouTube, que es donde los va a direccionar esta liga. Entonces, después de compartir estas instrucciones, vamos a comenzar. También es importante resaltar que no se va a poder extender la presentación, ya que ya se hicieron pruebas técnicas y por alguna razón, cuando se extendía, no se veía el avance de las diapositivas. Siento que es importante explicar las razones antes de poder empezar con la sesión. Y bueno, ya una vez finalizado estas anotaciones, vamos a dar inicio a este webinar. Bueno, como habíamos dicho, es la materia de psicología del desarrollo parte uno. Aquí vamos a ver todo el desarrollo del ser humano desde la parte de gestación hasta la adolescencia. Vamos a abarcar todas estas eh, etapas. Bueno, me gustaría iniciar con los métodos de investigación del desarrollo humano. Y aquí IEU nos dice que los investigadores observan los cambios producidos durante el desarrollo a lo largo de la vida de los sujetos y buscan los cambios normativos que sufren todos los seres humanos. Creo que esta es una cita que explica, pues sí, el desarrollo, la evolución que se va teniendo. Como les decía, se va a abarcar el tema desde la concepción y el nacimiento. Bueno, me parece que es importante resaltar tres, pues sí, etapas desde la concepción que se genera desde que el espermatozoide eh, se perfora o se inserta en el lóbulo y lo fecunda. Después está el cigoto, que es la primera etapa de la fase prenatal y va desde la concepción hasta la segunda semana de edad. Después está el embrión, que bueno, en esta fase se abarca desde la tercera hasta la novena semana y se crean todos los órganos vitales, pues sí, del bebé, como los soportes para su desarrollo a lo largo del embarazo y por última parte el feto, que bueno, ya abarca desde la semana hasta la semana 38 o el nacimiento. Aquí me gustaría hacer una aportación porque es importante resaltar que toda la parte de la gestación humana es importante. O sea, si algo pasa si la madre no se cuida, si la madre no tiene los procesos necesarios, entonces empiezan a haber interrupciones o empiezan a haber alteraciones, pues desde esta parte, ¿no? Desde el embrión, desde el cigoto, y bueno, viene repercutiendo en el feto, y de ahí vamos a ver qué otros problemas se pueden llegar a gestionar. Bueno, es momento de hablar de la fertilización, que aquí me gustaría citar a Jiménez, que dice que los espermatozoides cuentan entre 24 y 48 horas para fecundar el óvulo, ya que es el tiempo que dura el recorrido a partir de que el óvulo salió del ovario.
¿no? Entonces, bueno, aquí en esta imagen nos muestra precisamente el recorrido durante los días y todo lo que puede estar, pues todo lo que se va, lo que decíamos desde en la primera diapositiva, la fecundación, el óvulo, el cigoto. Después sentamos ya al desarrollo prenatal, eh, que es la evolución del bebé, desde el primer mes al segundo mes, y así sucesivamente hasta llegar al noveno. Durante este proceso, claro está, se, se crean los órganos desde la primera semana, desde el primer mes se desarrollan parte del sistema nervioso, el segundo mes parte de los órganos, el tercer mes ya algunas partes ya del cuerpo y así sucesivamente va la evolución pues, del feto, de los sistemas, llámese sistema nervioso, circulatorio, digestivo, eh, los ojos, las manos, y ya empiezan a partir del sexto, séptimo mes, el feto ya empieza a escuchar, ya empieza a entender un poco de lo que estaba pasando afuera de la madre y bueno, ya el noveno mes es donde ya viene la parte del alumbramiento. Eh, el, ay, perdón. Eh, Ahora vamos a tocar el tema del crecimiento del cerebro y las conductas reflejas, que bueno, se presentan reflejos que son útiles para su supervivencia. Ya, esta parte ya es cuando el bebé ya está, ya nació, ¿no? Es importante precisar esto. Aquí, como Craig y Burman nos dice, el bebé llega a mostrar otro tipo de reflejos, denominados reflejos permitivos, y pueden ser, pues, el sonido de sentir que se van a caer, reaccionar al sonido, y todos esos se dividen en supervivencia, en reflejos de supervivencia y reflejos primitivos. Eh, bueno, y los reflejos de supervivencia son aquellos que se requieren para adaptarse a sobrevivir. Por ejemplo, respirar, estornudos, náuseas, la búsqueda del alimento, en este caso el pezón y la succión. Y bueno, los reflejos primitivos, como su nombre lo indica, es la evolución, es la historia de la evolución. Y bueno, después de esto, del nacimiento del bebé, viene la primera infancia, que esto abarca desde los 0 hasta los 2 años y eh, eh, ahí vamos a abarcar también la evolución, el desarrollo de lo que va a empezar a conformar el ser humano. Entonces, una parte de eso es el desarrollo físico. Eh, Aquí, como Morris y Maestro nos indican, eh, durante el primer año de vida, el niño crece en promedio 25 centímetros y aumenta a unos 7 kilogramos. Durante el segundo año, el crecimiento es de forma intermitente y el cuerpo sufre el crecimiento del cráneo. Sus extremidades aún en forma intermitente. Y bueno, acá nos dicen que como dato adicional, el crecimiento de la cabeza está completo aproximadamente hasta los 10 años de edad. De ahí nos vamos a pasar al, al desarrollo psicomotor, que bueno, acá también podemos ver y señalamos que algunas características de este desarrollo es que se debe de fijar la mirada, los sobresaltos con el ruido que habíamos mencionado antes, eh,
se debe de sostener el cráneo. Y ahora, estas son los puntos de vista positivos que podemos detectar que que el bebé está desarrollando de forma óptima estas habilidades. Tratar de agarrar objetos. Recordemos que todo esto es para esta primera infancia. Ahora bien, ¿qué pasa y qué debemos de tomar en cuenta y de estar alertas cuando el bebé, aquí como se enlista en la lámina, no fija la mirada, no sostiene, no logra sostener algo, no arroja cositas, que eso es muy natural en los bebés, no, no, no refleja un estímulo a lo que está pasando en el exterior. Entonces, esas son las cosas que se deben de tomar en cuenta. Ahora, bueno, también estamos hablando del desarrollo psicomotor y el control postular, que estas son las cosas estas cosas que se enlistan en esta lámina son las cosas que ya debe de lograr el bebé a esta edad. Levantarse, el rodamiento del cuerpo, tratar de sentarse sin apoyo, caminata asistida, ¿no? Estas son las cosas que sí debe de hacer, hacerse a esta edad. Entonces, esto quiere decir que pues se va por buen camino. Eh, Ahora vamos a hablar también del desarrollo. Bueno, antes de otra cosa importante dentro del desarrollo este, psicomotor, es importante que desde que el niño nace hasta que cumple los 2 años, que es en esta etapa, es necesario hacer una valoración de su desarrollo físico y motor para poder descartar alguna anormalidad, como lo habíamos ya mencionado anteriormente. Ahora vamos a hablar del desarrollo cognitivo. Bueno, esta etapa, desde el nacimiento estamos en contacto con diferentes tipos de estímulos, como el ruido y los que habíamos mencionado anteriormente. Eh, Estos estímulos son percibidos e interpretados como agradables o desagradables. Recordemos que es de los 0 a los 2 años, ¿no? Entonces, toda esta información ayuda al aprendizaje. Entonces, cuando se habla del desarrollo sensorial, se está hablando de los órganos también, de los sentidos, que se van a ver más adelante y que por ahí inicia este gran desarrollo cognitivo. Entonces, estamos hablando de las primeras capacidades sensoriales, estamos hablando de los sentidos y eh, aproximadamente a las 4 semanas, que es al mes, el bebé o el recién nacido mira a su madre cuando habla, se detiene cuando hay una voz familiar. eh, a las 20 semanas, pues ya sonríe, ya reconoce voces individuales, si está hablando la mamá, si está hablando el papá, los cuidadores cercanos, la familia cercana que atiende las necesidades del pequeño. Y aproximadamente ya al año reconoce algunos objetos en materia de visual y también ya reconoce en la parte auditiva eh, sonidos que se unen, ¿no? Sonidos a más distancia, eh, empieza a desarrollarse un poco más el aparato auditivo. En cuanto al gusto y al olfato, pues
son sentidos que están presentes desde antes del parto, como hemos mencionado en la etapa anterior, se desarrollan y el niño ya empieza a percibir esto desde el vientre, puesto que de ahí también parte su nutrición y alimentación. Entonces, bueno, pues son los sentidos que están más desarrollados a la hora del nacimiento. El tacto, eh, pues sí, los bebés son sensibles a la temperatura, ya que en el ambiente en el que se encuentran es nuevo. Entonces, reaccionan de forma, pues sí, rápida ante los estímulos eh, que hacen el contacto con su piel. Ahora vamos a hablar también vamos a enfatizar, a profundizar sobre las teorías del desarrollo cognitivo. Es un tema bastante largo, pues bueno, y obviamente tiene diferentes enfoques. Y bueno, Papila, Windows y Donskin nos enlistan y describen diferentes teorías psicológicas que intentan explicar el desarrollo psicológico, específicamente en esta parte intelectual. Entonces, como vemos en la lámina, nos enlistan el enfoque conductista, que, bueno, estudia la mecánica básica del aprendizaje, lo que quiere decir que eh, cae en el dominio del desarrollo cognitivo. Y bueno, a esta parte le interesa más la conducta y cómo esta cambia en base a la experiencia. También está el enfoque psicométrico, que bueno, que son sí, habilidades que se desarrollan a través de y son medibles a través de las pruebas de aprendizaje y de capacidades. Está el enfoque piagetano, que bueno, Piaget es, pues sí, eh, es sumamente importante para este teoría para esta teoría y sobre todo para esta parte del desarrollo de la infancia y de todo lo que vamos a ver ya que se rige y mucho en lo que Piaget, en las investigaciones y experimentos que Piaget hizo, y por eso está el enfoque piagetiano, que lo vamos a ver, analiza los cambios y las etapas respecto a la calidad de funcionamiento cognitivo. También está el enfoque del pensamiento de la información, que bueno, se enfoca en comprender qué hacen los niños con la información eh, desde que la reciben hasta que la utilizan. Y bueno, está el enfoque de la neurociencia cognitiva, que reflexiona sobre el funcionamiento del sistema nervioso central. Y por último, está la parte del enfoque sociocontextual, que considera la influencia del entorno en los procesos del aprendizaje. Y bueno, como conclusión o como manera de retroalimentación dentro de esta etapa, el bebé ya comienza a organizar sus vivencias, sus experiencias y empieza a crear, vuelvo a enfatizar dentro de este rango de edad, pues categorías básicas, pero que pueden empezar a conocer y reconocer, ¿no? Entonces, esto es bien importante empezar a tenerlo en la mente. También otra parte que se empieza a desarrollar es la parte lingüística. Aquí tenemos una cita de Gray y Van Kuhn, en donde argumentan tres, pues, dimensiones elementales, que es el contenido que otorga el significado de un mensaje escrito o hablado, la forma, que son los símbolos con los que se representa el contenido, y el uso, que indica el intercambio social entre dos o más personas, o sea, el hablante y el interlocutor.
No obstante, la comunicación se empieza a generar desde mucho antes, es importante mencionarlo. Es decir, desde el nacimiento. Justo cuando el bebé les anuncia, bueno, y da, eh, les hace entender que si tiene hambre, que si tiene frío, que qué necesidad tiene, y esto pues es a través del llanto, porque es la única manera en que se pueden comunicar, pero es justamente eso, ya empieza a haber una comunicación. Entonces, bueno, como se los mencionaba, en el nacimiento se llora, eh, a los 13 meses empieza, pues, como ademanes un poco más elaborados de cuando nos señala que quiere agua o alguna necesidad que, que empieza ya a reconocer eh, por las habilidades y las experiencias antes adquiridas, como ya lo habíamos mencionado. Y bueno, ya a partir de las 30 semanas aprende algunas palabras. Por eso es bien importante que todo el tiempo se esté teniendo una supervisión, una crianza adecuada de los cuidadores principales hacia el bebé, porque ellos también estimulan el habla del niño. Es decir, si le hablan, si le señalan las cosas, el niño empieza a adquirir ese, a lo mejor hasta rutina, y empieza a ver de dónde se obtienen las cosas, los objetos que ellos necesitan, y es cuando empiezan a intentar, como les estaba yo diciendo, ademanes, algunas palabras, eh, las palabras individuales, eh, y ya empiezan a conjugar a lo mejor una o dos palabras. Otra cosa que se va a tomar en cuenta es el desarrollo socioafectivo, que bueno, debemos de tomar en cuenta que el ser humano es social, ¿no? Instintivamente, y que depende de otros para su supervivencia. Eso es una cuestión evolutiva. Entonces, pues desde el nacimiento el bebé requiere ciertos cuidados y que satisfagan sus necesidades primarias, en este caso, sus cuidadores centrales. Y bueno, vamos a dar esto ya que se empieza a tocar el desarrollo socioafectivo, es como una tabla que se empieza a abrir, a desenvolver, como los otros sistemas, y bueno, vamos a ver pues, los orígenes de la vida social y emocional del pequeño en esta etapa, que, bueno, sus características son las relaciones que establecen con su núcleo cercano, que son sus cuidadores, sus padres, su mamá, su papá, y de ahí el desarrollo social se genera a partir de esta primera, pues sí, de esta primera infancia. Entonces, es importante desarrollar o resaltar que la relación entre los padres y los hijos, bueno, pues van desde que es recién nacido y poco a poco se empiezan a construir y a desarrollar los apegos y los vínculos emocionales por las personas que los cuidan. Para Entonces, aproximadamente como en el primer año del bebé, aprenden a confiar y se empieza en sus cuidadores, y esto empieza a tener obviamente consecuencias que si el niño ven satisfecha estas necesidades primarias, verá el mundo como un lugar seguro, optimista, y por lo contrario, si no. Entonces, como decíamos, es bien importante tener y que los cuidadores principales estén al pendiente, pues para crear y que todos estos sentidos, aparatos se vayan, pues sí, desarrollando de una forma óptima. Porque después de esto ya se empiezan a notar ciertas características. En esta parte es como el apego. Aquí en la lámina vemos que está el apego, estas cuatro partes del apego,
Pero es importante mencionar que Ávila nos menciona que durante los primeros años de desarrollo se pueden formar pues diferentes apegos, los cuales estamos enlistando en, en la lámina, pero que el apego seguro, el apego inseguro evitativo, el apego inseguro ambivalente y el ansioso desorganizado. Es importante, bueno, todas estas tienen las características dependiendo de si los cuidadores son, eh, satisfacen o no y efectúan bien la tarea o no. Pero es importante mencionarlo ya que definirá de manera directa en la forma en que el niño se relaciona en su adultez. Y bueno, también vamos a hablar del temperamento, que como dije, son cosas que se van relacionando y se van tejiendo y se van enlazando para lograr desarrollar esta parte del, del niño en esta etapa. Eh, Está el temperamento. Y bueno, varios autores e investigaciones resaltan que existen diferentes tipos de temperamento en esta parte del desarrollo. Entonces, Papila nos menciona estos tres temperamentos y bueno, cada una de ellas tiene sus características. El niño fácil muestra estados de ánimo más plácidos y positivos, eh, responden bien ante las cosas buenas, tienen horarios, pues sí, regulares y se alimentan de forma rápida y se adaptan. También está el niño difícil, que bueno, mm, tiene estados de ánimo un poco más intensos, o sea, menos regulados. Y con frecuencia se van inclinando a la parte negativa. En ese sentido, pues el niño puede llorar más frecuentemente, se ríe de forma, volvemos, no están equilibrados. Entonces se ríen de forma estridente eh, y responden difícilmente a los cambios. Y por último está el niño lento para entrar en confianza, que bueno, tiene reacciones ligeramente intensas, positivas y negativas, y responde lentamente a lo nuevo, y el signo tiene pues ningún horario, algo que lo regule. Entonces, pues bueno, todo va dependiendo, todo va dependiendo de la manera en que él vive, pues es criado, es orientado y es pues sí, mm, como van creando el desarrollo del pequeño. Y esto nos lleva a las relaciones con los iguales, que bueno, al principio, como lo mencionamos, las únicas personas con las que el niño interactúa es con sus cuidadores, pero conforme va creciendo, que justamente hay que recordar que va de los 0 a los 2 años, pues ya siente la necesidad de relacionarse con otros y es importante para su desarrollo social. Entonces, aquí ya puede relacionarse o con los cuidadores cercanos o con a lo mejor con un bebé, igual de su, pues sí, no misma edad, pero sí dentro de sus estándares en los que se puede empezar a desarrollar y pues sí, a interactuar, a integrarse. Y todo esto viene a, a relucir, a enfatizar, a desembocar en el desarrollo del yo.
Y bueno, aquí entre aproximadamente los 15 y 18 meses, el niño ya se percibe como un ser independiente. Es decir, ya no cree que forma parte de su mamá o de su cuidadora central. Ya se ve de forma autónoma y puede ver claramente eh, al, a- y esto se refleja pues cuando ya interactúa con otros niños de su edad y empiezan a reconocerse o él mismo se reconoce eh, a través de un espejo. Y bueno, aquí el autor que nos lleva de la mano con estas dos teorías que se mencionan en la lámina es Winnicott. Él, eh, él menciona dos, pues sí, teorías de la madre suficientemente buena. Esta parte me, se me quedó muy grabada en en las primeras clases que él decía que toda madre es suficientemente buena porque es un instinto y toda madre va a poder cubrir las necesidades del bebé para que el niño pueda formar su mundo y empiece a desarrollar el yo. Y bueno, el de objetos transicionales, que bueno, que es un concepto en el que dice que los niños tienen objetos que brindan soporte emocional, que los ayudan precisamente a superar, a afrontar, a sobrellevar los cambios. Y estos juguetes son importantes para el constructo y el desarrollo del yo. Otros ejemplos que pueden mencionar, se pueden mencionar las mantitas, los juguetes más preciados que tienen los niños y bueno, este es un proceso importante para, para el desarrollo del yo. Ahora, es momento de cambiar a la etapa de la niñez temprana, que este ya abarca de los 2 a los 6 años, o sea, la etapa preescolar, y en donde los niños empiezan a tener mayor altura e independencia, porque obviamente ya van creciendo. Entonces, bueno, una manera también en lo que lo quise ilustrar es como en que es en el cambio de imágenes también. Los otros eran un poco más caricaturescos y estos empiezan a formar partes más sólidas. Bueno, entonces aquí también vamos a ver qué pasa con el desarrollo físico y psicomotor en esta etapa de los 2 a los 6 años. Entonces, bueno, el crecimiento físico sí se reduce un poco en la etapa preescolar en comparación a a la primera infancia, pero pues también tienen sus grandes habilidades y avances en habilidades de motoras finas, habilidades para involucrar la coordinación con las manos, con los músculos y en sus habilidades pues motoras gruesas, que mm, son las habilidades que contemplan pues ya los músculos grandes que se utilizan pues para caminar, para andar, para experimentar, andar en bici. Eh, esto es, estas son las habilidades que se van desarrollando justamente en la etapa físico-motora. Y bueno, aquí el niño empieza a tener y a surgir otras habilidades, como son el desarrollo del gesto gráfico, de la habilidad para empezar a hacer sus primeros trazos. Entonces, aquí en el ejemplo está el garabateo, que esto ya viene ocurriendo a los 18 meses, que recordemos la etapa en la que estamos. Y bueno, aquí el bebé, el pequeño bebé se empieza a expresar, pues ya con un lápiz, ya le das algo y ya empieza a hacer estos trazos, ¿no? Eh, son como, esta es la imagen, se puede ver que son trazos sin control, direcciones en las que los lleve el brazo y pues no hay coordinación ni de la mano, ni del ojo, ni de nada. Otro
Otra imagen, que es esta, que se ve, pues son aproximadamente cuando el bebé empieza a tener un poco más de, fun- de que el codo empieza a funcionar un poco más, ¿no? Lo cual, pues a lo mejor provoca que el niño observe lo que hace y el garabat y como ya lo está observando, pues eso hace que el garabateo sea un poco más, eh, pues sí circular, pero un poco más definido. Ahí empieza a encontrar el rumbo, el sentido. Este garabateo es de aproximadamente a los 2 años y bueno, ya tiene un mayor de control de muñeca, el movimiento ya es de pinza, que el niño empieza a agarrar el lápiz con estas dos dedos o estos tres, por eso es que se le llama de pinza. Y bueno, los codos ya tienen un trazo más sujeto, un trazo más firme. Y bueno, esto nos lleva a la evolución de los trazos, de las habilidades que se van adquiriendo a llegar pues ya a los 4 años, que es que ya empiezan a representar cosas más eh, intencionadas, representadas, ¿no? Que se empiezan a manifestar cuando el niño empieza a dibujarse y bueno, este es un dibujo ya más sólido, ya más concreto, que es a partir de los 6 años. Y según el madurez desde el pequeño, ya se pueden ver el uso de colores, de brazos, esta parte más, pues, completas de los dibujos. Ya se empiezan a ocupar colores para las emociones y, y se empieza a notar más esta evolución. Lo cual nos lleva al desarrollo intelectual y de los procesos cognitivos y el proceso cognitivo. Como bien lo mencionaba antes, Piaget, pues sí es un eje rector y aquí Papila menciona que los niños durante la infancia temprana se encuentran dentro de la etapa preoperacional, ¿no? Que es, esta etapa muestra los avances en función simbólica a la comprensión de los objetos en el espacio y aquí ya empiezan a haber avances en el pensamiento preoperacional. Y algunas de esas cosas son el uso de símbolos, eh, la comprensión de identidades, ¿no? Que los niños ya se percatan de las alteraciones, eh, de los cambios en la naturaleza de las cosas. Eh, También ya inicia la capacidad de clasificar, ay, perdón, la capacidad de clasificar. Eso quiere decir que los niños ya empiezan a organizar objetos, personas, eh, a categorizar eventos, sucesos. Empieza la capacidad también numérica, que empiezan a contar y manejar pequeñas cantidades. Y bueno, está la teoría de la mente, que dice que los niños eh, concientizan más, empiezan a hacer el uso de la conciencia. Entonces, bueno, como mencionamos, es la inteligencia preoperatoria, que es la actividad. Aquí la actividad neuronal se empieza con las actividades cognitivas, como la memoria, la capacidad. Al principio la capacidad es nula, pero conforme el niño va creciendo, entonces ya empieza a hacer, empiezan a guardar estos procesos neuronales, sinápticos empiezan a desarrollarse y es cuando se empiezan a quedar ya esas partes de los recuerdos de cómo se empieza a categorizar en la mente. Y también está la parte lingüística, que es a partir, eh, aquí ya expresan en dónde están, ya hay una sintaxis, una fonología, la pragmática, las cuales son dimensiones del lenguaje que requieren relacionarse y
con las experiencias que el niño ya va empezando a adquirir y que ahora ya puede empezar a manifestar. Y bueno, está también el desarrollo de la personalidad, eh, que empieza de manera en la que el niño interactúa con su medio y con la capacidad que empieza a tener para resolver, pues, problemas a los que se enfrenta ya, a los que se va a empezar a enfrentar. Entonces, bueno, el desarrollo, mm, eh, perdón, ya va a empezar con el desarrollo del autoconcepto, de la autoestima, que van de la mano. Entonces, bueno, la autoestima es parte evolutiva también del autoconcepto, que es un juicio que hacen los niños acerca de su propia valía. Y pues además se basa en la creciente capacidad cognitiva que van creciendo para descubrirse y definirse a sí mismos. Lo cual viene a la siguiente parte, que es el desarrollo emocional. Y el desarrollo emocional del niño dependerá de que tenga con, y con quién se relacione, y sus cuidadores influirán en gran medida al nivel emocional, social y cognitivo. Entonces, aquí en esta parte del desarrollo emocional, ya se empiezan a mostrar eh, elementos como la regulación afectiva, que esta no se da por sí misma, sino se da a través del contacto físico, emocional eh, con otros, pues sí, con otras personas que son la verdad. Y algunos ejemplos eh, pues sí, van enfocados hacia la empatía. Está la confianza básica de la que hablábamos, que se genera a partir de la constante interacción entre el niño y el cuidador. Y aquí es cuando el niño logra generar la confianza básica. Entonces, estás, se muestra seguro de explorar, interactuar con el mundo, desarrollarse, separarse, crecer, independizarse, ¿no? También están las relaciones, pues sí, interpersonales, que son básicas, importantes para el desarrollo interno. Eh, y que significa que las interacciones ya empiezan, la comunicación entre adulto, entre el niño e interacciones sociales. También están los vínculos afectivos que se generan en el desarrollo cerebral. Ya aquí ya va la parte también, y se involucra la parte también neurológica y que depende de las experiencias, ¿no? Que vaya teniendo. Está también la parte comunicacional y la parte de la función cerebral. Entonces, esto va al desarrollo del género, que es la parte en la identificación, en el reconocimiento. eh, de un género, niña, niño, y bueno, pues va por etapas, y es cuando los niños, cuando son pequeños, no tienen noción de reconocimiento de géneros, sino que va poco a poco, va creciendo esa conciencia e identificación. Y bueno, esta tabla que nos presenta IEU con base a Raffaelli, nos muestra de los 2 años que comienzan a adquirir la conciencia de las diferencias anatómicas y físicas,
Los 3 años ya se identifican como hombres o mujeres y los 4 ya tienen sentido estable de su identidad, es decir, qué son, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos lleva al contexto de socialización y la parte fundamental nuclear en esta etapa, porque son pequeños, pues es la familia. Y bueno, de los 2 a los 3, a los 6 años de edad, que conforma parte de esta etapa, el mundo del niño eh, se hace más grande. Eso quiere decir que ya juega con los hermanos, ya empieza a tener amigos. Recordemos que estamos hablando de que él se tiene de, a- a- de 3 a 6 años, ya va a la guardería, el mundo se empieza a ampliar, ya no son solo los cuidadores centrales. Y esto quiere decir que los niños se vuelven más independientes y se empiezan a enfrentar a otro tipo de cosas como son y contextos en los que viene parte, sí, del desarrollo moral que que se desarrolla a partir como de los 2 años, que es más consciente de que existen ciertas conductas que son bien vistas o mal vistas por los adultos y que son como pegar, desobedecer, no compartir y la familia empieza a decir, a hacerle ver, a hacerle notar que estas cosas están siendo buenas o malas donde viene también a relacionarse con otros niños. Y bueno, aquí esta relación ya denota, pues sí, un poco de autosuficiencia por parte de los pequeños y esta autosuficiencia se define como la percepción de las capacidades que se tienen para la elección acciones determinadas. Y que, bueno, sí desarrollan y contribuyen al desarrollo de la autoestima del pequeño y determinarán eh, parte, parte para sus acciones futuras. Aquí es momento de hacer la pausa que había comentado al principio y es una pausa que creo que va acorde porque vamos a cambiar de etapa, ¿no? Vamos a pasar a la etapa intermedia, entonces es un buen momento para cortar esta parte del Zoom y les recuerdo que con la misma liga se puede acceder. Entonces, para el webinar, sin embargo, va a existir una segunda liga para que se pueda ver el segundo video que en las instrucciones del principio se los puse. Entonces, para que no se corte de una forma abrupta, vamos a hacerlo nosotros y regreso en un momento. Si la gente ya entró, solo un momento, no se salgan de esta liga, por favor. Vamos a dejar de compartir para poder parar esta grabación. Vamos a continuar y bueno, vamos en la etapa de a cambiar de etapa. Entonces, vamos a hablar de de la niñez intermedia, que es de los 6 a los 12 años de edad. Y bueno, que aquí me gustaría citar a Cry y a Bankum que dicen que es un periodo interesante para aprender y perfeccionar varias habilidades, desde la lectura, la escritura, las matemáticas, hasta jugar algún deporte, bailar, patinar sobre ruedas. Y bueno, el niño se conecta, se concentra en probarse a sí mismo y superar sus propios retos a los que se empieza a enfrentar. Eh, Eh, como Craig nos menciona, pues aquí vamos, el niño ya se empieza a retar, ya empieza a ver qué puede hacer con las habilidades que ya adquirió durante
las 2 etapas anteriores. Entonces, recordemos, es bien importante recordar que en esta parte ya el niño ya tiene abarca de 6 a los 12 años, la infancia intermedia, y que bueno, también aquí se van a desarrollar y se van a perfeccionar los aparatos que ya hemos visto con anterioridad, pero que precisamente van sufriendo cambios, cambios que se vuelven interesantes y que se vuelven parte central y rectora de lo que el niño se va a convertir y de lo que va a evolucionar a ser el ser humano que somos. Y bueno, vamos a hablar también del desarrollo intelectual y también de los procesos cognitivos, que es toda la información que se capta por medio de sus sentidos, será procesada de tal forma que ya pueden interpretarla de un modo más racional, pero sin llegar todavía a los niveles abstractos, porque esta es la otra etapa. Eh, es importante también mencionar que el desarrollo cognitivo irá de la mano también del desarrollo emocional y del desarrollo social. Eh, Porque estos últimos forman también de manera apropiada el desarrollo cognitivo y se generan, pues, armoniosamente, van de la mano. Y vamos también a ver, ay, perdón, vamos a ver, ya me salté muchas etapas. El pensamiento operacional y concreto. Que bueno, aquí otra autora importante que es Papila nos dice que alrededor de los 6 años de edad, y también mencionando a Piaget, los niños se interesan en la etapa de operación, se insertan en la etapa de operaciones concretas en las que pueden hacer operaciones mentales para resolver problemas concretos, tangibles, ¿no? Entonces es bien importante que ya esta etapa eh, es de pensamientos operacionales, ¿no? Entonces ya el niño va avanzando, va creciendo y va madurando. Y bueno, el concepto de la autoestima durante la niñez intermedia, pues los niños sí empiezan a alcanzar una autodefinición. eh, categorizada por amplitud, por un equilibrio, así como también empiezan a, a, a integrar, a evolucionar varios conceptos del yo. Eh, También aquí IEU nos pone 4 puntos, que es el yo ideal, que es el autoconcepto que nos indican el cómo tenemos que llegar a ser, el yo responsable, que es el autoconcepto que tiene la idea de cómo deberíamos llegar a ser, ¿no? El yo potencial es la idea acerca de nuestro potencial y hasta qué punto podemos llegar a ser, y el yo esperado, que es el autoconcepto acerca de la predicción de lo que podemos llegar a ser en un futuro. Ahora, también en la parte del desarrollo emocional, eh, en la parte del desarrollo emocional, el niño en esta etapa escolar está aprendiendo, está madurando, eh, en su conciencia emocional, va empezando a querer un poco el equilibrio, lo cual se manifiesta en la conciencia social. Por ello, el individuo requiere contar con ciertas habilidades, que son las que se muestran aquí, que IEU nos dice que es la toma de conciencia de sus emociones, identifica y comprende las emociones aquí ya de los demás. Estos son los ligeros cambios que se van percibiendo en las etapas. Antes el niño
en la primera etapa el niño apenas se estaba autodescubriendo, se estaba separando de la figura materna, después el niño ya está más o menos en la etapa anterior, el niño, bueno, pues está empezando a relacionarse con otros, está empezando a tomar autoconciencia de sus propias emociones, pero en esta etapa de la niñez intermedia, el niño ya identifica emociones de otros, ¿no? Eh, También está la capacidad de empatizar y de la autoeficiencia emocional, lo cual también ayuda y repercute para las relaciones entre iguales. Y bueno, en la etapa escolar, los niños tienen una noción, más bien un concepto de la amistad interesante y que bueno, aquí Palacio nos dice que sostiene que los niños entre los 5 y los 8 años ven a sus amigos como personas que los pueden apoyar, es decir, la relación es como más unidireccional. Y bueno, ya posteriormente, de los 8 a los 12 años, la noción de la amistad ya es en función al concepto de social, pero ya es recíproco, ¿no? Entonces, bueno, pues esta parte también empieza a, a acentuarse. Y bueno, llegamos a esta parte eh, que es la adolescencia, que es la última parte de este webinar, que es el desarrollo psicológico ya de la etapa de la adolescencia. Y esta empieza desde los 12 o 13 años de edad aproximadamente hasta los 20 o 21. Eh, la adolescencia es el inicio, da inicio, perdón, con la pubertad y culmina con la adultez temprana. Eh, y también vamos a ver los cambios que sufren todos los sistemas ya mencionados, pero aquí específicamente se van a notar ya de una manera más abrupta, más simbólica. Eh, Aquí Moreno nos dice que define la adolescencia como un momento vital en el que sucede un gran número de cambios que afectan a todos los aspectos fundamentales de la persona. Los transforman, las transformaciones tienen tanta importancia que algunos autores hablan como un segundo periodo de un segundo nacimiento. ¿Por qué? Es que son cambios tan eh, sí, sí significativos, pero también que son visualmente más impactantes. Es decir, en este caso, en la parte de la adolescencia, en el desarrollo físico, pues empieza a ver el vello genital, el facial, biológicos, por ejemplo, la parte hormonal, los cambios psicológicos, eh, y que ya los individuos se encuentran una búsqueda de una identidad propia, ¿no? Y bueno, vamos a seguir hablando del pensamiento formal. Como antes vimos que era preoperacional, operacional, y en esta parte es ya un pensamiento formal, que s- eh, se llama pensamiento formal o también pensamiento abstracto. Y el relacionamiento deductivo hipotético se empieza, es una parte de esta evolución, que es cuando ya el individuo aborda problemas de una manera más sistemática, organizada, a través de la prueba y error. Es decir, todo lo que se aprendió antes, todos los conceptos que ya se tienen, todo lo ya racionalizado, cuando se empezaban a hacer estas partes, estos enfoques neuronales, ya está organizado y ya va eh, pues sí, ya se ensaya a partir del ensayo y el error. Y también está el pensamiento abstracto,
como acá lo mencionamos, en la lámina, y bueno, ya es de operaciones concretas, ¿no? Esta ya se llevan a cabo en objetos, mientras que las operaciones formales se desarrollan a partir de ideas. Ya hay pensamientos a futuro. Esta es otra parte, esta es otra característica bien importante de esta parte del pensamiento formal, que ya hay pensamientos a futuro. Y también se habla de la personalidad en la adolescencia, que bueno, aquí poco a poco las personas sufren cambios durante esta parte de la pubertad y la adolescencia. Y aquí empieza lo, una parte bien interesante, que es como la parte de la reestructuración de la imagen propia, ¿no? Que se ven en la necesidad de poner a prueba todos aquellos valores estas partes morales que vimos en las partes anteriores, en las etapas anteriores, que fueron brindados por la familia, que fueron brindados por su contexto social. eh, y este es el momento en el que se comienza a revelar ante la autoridad, ya que en esta parte son los padres. Entonces, esta parte es de cambios, de poner a prueba, de decir, bueno, ya tengo todo esto que antes que tuve en la parte, en la primera infancia, en la niñez, en estas etapas previas, y ahora en la adolescencia es cuando las pongo a prueba, cuando las cuestiono. Eh, y bueno, también otra parte en la que se va a desarrollar, y también una parte crucial, es la autoestima en la adolescencia, y es donde la adolescencia se genera a través de su propio yo, del yo ideal. Y esta parte es bien interesante porque una autoestima adecuada en la adolescencia es de vital importancia, ya que de esto depende el autoconcepto, la aceptación, la tolerancia, la frustración, la responsabilidad que se tiene y que se determina también en la vida adulta. Y bueno, aquí otra parte que nos menciona y que quiero citar a Bucay es que las personas basamos nuestra autoestima en situaciones equivocadas, como las opiniones de los demás que tienen sobre nosotros. Por lo tanto, si la opinión que se tiene de las personas sobre el adolescente es negativa, un ejemplo podría ser que es fastidioso, que es odioso, que es mal educado, que es un niño malo. El adolescente se va a basar a su autoconcepto en eso. Por eso esta etapa es bien importante, porque nadie tiene la autoridad de, de decirte, tú eres esto, tú eres aquello. Y decirlo es aún más delicado, porque tú no sabes el impacto emocional y lo que repercutirá en la adolescencia, en el adolescente, en su autoestima. Es por eso que no se puede categorizar, no se puede encasillar, no se puede decir eso, porque esa persona no lo es, porque apenas está construyendo, apenas está poniendo a prueba los valores que le dieron anteriormente. Entonces, es muy importante cuidar las palabras que se le dicen a los adolescentes. Y aquí también está el razonamiento moral, que bueno, aquí Colbert, un psicólogo estadounidense, menciona que la moral, del mismo modo que el desarrollo cognitivo, el físico, el psicológico, se despliega de una forma gradual durante la infancia y la adolescencia. Esto es lo que IEU nos dice acerca de este tema. Y también vamos a hablar de la familia y el grupo de iguales, que bueno, una de las principales características sociales de la adolescencia es la búsqueda de la autonomía, como ya lo habíamos dicho, y cuando esta autonomía se contempla, se alcanza la madurez y se pasa a la vida adulta. Otra parte que IEU nos menciona y que me parece importante resaltar es que durante esta etapa los adolescentes se convierten en una especie de camaleón,
cambia, adapta su personalidad según la persona con la que se encuentre. Es por eso que también es bien importante empezar a cuidar las relaciones sociales, con quienes se juntan, porque si estamos en una edad de cambios, de vulnerabilidad, en la que no sabemos en dónde estamos, quiénes somos y que empiezan y que más bien nos adaptamos por el hecho de encajar, pues también se empiezan a crear estas relaciones malas, estas malas amistades que a lo mejor que están igual perdidos y se empiezan a ir a de, ok, soy igual que esta persona y puede que esta persona no tenga los mejores valores, ni hábitos, ni autoconceptos, ¿no? Que no se hayan formado de una forma adecuada. Entonces, bueno, esto nos va también a la vida y a la conducta sexual, y que viene formando parte también del desarrollo social. Es también importante resaltar que los adolescentes tienden a involucrarse en conductas de riesgo ante eh, 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 a las que pueden estarse expuestas a relaciones sexuales sin protección, y bueno, aquí Rodríguez nos menciona que la vida sexual se ve impulsada por factores biológicos, porque es completamente natural, y su comprensión es definida por parte eh, propia de la cultura. Entonces, bueno, estamos hablando que si bien la adolescencia es una parte de cambios, de desarrollo, pues también es bien importante resaltar que la salud en adolescencia, porque como lo dije anteriormente, el adolescente se viene exponiendo a situaciones que pueden afectar y impactar directamente en su salud. Eh, aquí esta lámina nos indica que, bueno, algunas de esas consecuencias y algunas de esas actividades en las que se puede desencadenar, pues es el consumo de alcohol, eh, eh, drogas, ¿no? Intoxicación, enfermedades de transmisión sexual, trastornos alimenticios, embarazos no deseados y drogadicción. Entonces, esto, eh, estas sustancias pueden generar que el adolescente se desinhiba, que cuando él puede cambiar su imagen, su autoconcepto, eh, y repercutir en la autoestima de las personas. Y bueno, la adolescencia se considera una etapa, eh, pues sí, de cambios, de riesgos que podían y que pueden eh, terminar e impactar de forma abrupta eh, en esta etapa. Entonces es bien importante conocer todos estos riesgos, conocer todas estas variaciones para que se puedan transmitir al adolescente, se puede ir orientando, se puede buscar equilibrios y de esta forma eh, alcanzar un desarrollo óptimo. Bueno, con esto, con este tema vamos dando ya eh, vamos a finalizar este webinar y aquí viene un poco parte de la introducción que, bueno, en la etapa de la niñez temprana, el bebé ya deja de serlo. eh, ya entrados en esta faceta se tienen de 2 a 6 años y también se le conoce como la etapa preescolar. Y si bien el niño sigue desarrollando los mismos enfoques que en la primera infancia, la diferencia radica en la evolución del yo, ¿no? Aquí está, es una conclusión bastante amplia porque abarca todo lo que hemos hablado a lo largo de estos ya casi 60 minutos de webinar, eh, y que quiero dejar aquí para que vayan
viendo poco a poco, pero sí me gustaría citar y enfatizar esta parte, que es la parte de la adolescencia, operaciones concretas, que es que para llegar a esta fase de los 12 a los 21 años se tuvo que cimentar de forma adecuada las etapas anteriores, ya que se pondrán a prueba a la hora de tomar decisiones durante este periodo, ya que al adolescente se le presentan diferentes circunstancias que afectarán y podrán afectar su vida. Eh, También es bien importante resaltar que la autoestima y el autoconcepto son fundamentales para que el adolescente pueda integrarse de manera adecuada a la vida y a su contexto. Para poder enfatizar y completar cada una de estas etapas y desarrollos se realizó este webinar. Voy a dejar aquí las citas que se utilizaron en esta presentación. Toda esta presentación va a ir adjunta eh, para su consulta de las citas, de la conclusión y como parte del resumen que se pidió. Con esto yo doy por terminada este webinar. Muchísimas gracias. Veí que no hay todavía ningún participante, entonces vamos a dar por terminado este webinar. Muchísimas gracias.